Muy bien, muchas gracias. Estamos de regreso a través de la Fuerza del Norte, 9 de la mañana con 6 minutos y medio ya. Yo lo había anunciado anteriormente antes de escuchar el tema de la lluvia, contarle a la gente de otras partes que se viene integrando recién a nuestra sintonía que está lloviendo, estuvo lloviendo hoy por la mañana acá en Antofagasta. Y estamos con Razones de Estado, formato habitual de día jueves a esta hora que me parece notable. ¿Cómo está el doctor en comunicaciones, don Percio Almagro Santana? Bienvenido, ¿eh? Buenos días. Hola, hola Pepe, gusto saludarte, un abrazo, bueno, como siempre, afectuoso y cordial, y a través tuyo, obviamente, a las miles de personas, nuestros distinguidos auditoras y auditores que nos siguen en todo nuestro norte, y bueno, y en el mundo a través de maderofm.com. Exactamente, además que la página de maderofm.com está remozada. A mí me pareció notable algunos cambios que se han hecho en la página de maderofm.com. Siempre hay que ir mejorando en eso, Pepe. Exactamente. Bueno, me alegro. Tenemos varios temas, yo creo, apuntados en la memoria, pero antes de todo, porque cuando fue el debate presidencial, yo dije, tenemos que conversar de este tema con el señor Madero Santana. Cuénteme su impresión con respecto al debate que duró 3 horas a cerca de la 1 de la mañana y a mí me gustó en el sentido que como debate se dijeron varias cosas. Hay algunos que no me gustó el tono de algunos, como por ejemplo Marco Enrique, que yo creo que a lo mejor está bien en el reclamo, pero es la forma. Yo creo que una cosa es cómo se dice y otra cosa es... ¿Ah? En eso hay varias visiones, Pepe. Mira, Sí, la visión que yo tengo, la verdad, es que fue más bien un programa, más bien fue una entrevista más que un debate. Ya, Yo diría que apunta más bien a foro. que cada persona le pregunte, algunos periodistas que van preguntando algunas cosas a la medida que el tiempo y los temas se los permiten, y tienen un tiempo bastante limitado para poder exponer algunas posibilidades, algunas posiciones, argumentar algunas de sus digamos, principios de su programa. Claro, pero en el fondo creo que no se prestó para conocerlo. Más bien, a mi juicio, esos programas adolecen de una presentación real y formal, fuerte, que genere también una posición que quede más clara para el ciudadano lo que quieren ellos transmitir. Más bien, si bien se produjeron por ahí algunos altos y bajos en lo que se dijeron, claro. Era también su última oportunidad frente a la comunidad, al público, de un segundaje, de una cantidad de horas enorme, de un costo enorme que nos significa a todos los chilenos que ellos puedan exponer sus ideas frente al canal abierto. Tuvo un rating de un 45% y eso significa que mucha gente lo vio. Ahora, ojalá que eso haya de alguna manera generado más expectativa y que la opinión pública se haya formado una idea bastante más clara de lo que cada uno percibe, de lo que cada uno quiere, digamos. Sí, pero ¿sabe qué? Yo en eso discrepo un poco. Yo creo que no lo vio tanta gente porque, claro, decía la gente de Anatel, tuvo un pic de 43 puntos de audiencia, claro, pero estaban todos los canales dando lo mismo. Exacto. Entonces yo creo que fue baja, o sea, no fue tanto, yo le creo si hubiese sido un punto de rating de 60 puntos, 70 puntos, claro, a lo mejor ahí, claro. Pero si estaban, hay que pensar que no toda la gente tiene cable. Así es, y también pensar, Bebe, que eso hace ver que si bien es cierto, todos los canales abiertos estaban transmitiendo, un 45% podría verse interesante, pero la perspectiva de que mucha gente no lo vio, porque era solamente un 45%, significa que también mucha gente se aburrió del programa y no lo quiso ver y no lo vio. Claro, así que entonces también está la otra perspectiva de que 45% no es tanto para haber tenido todos los canales en línea. Claro, hay gente que se aburrió a lo mejor y dijo, ¿sabe qué? No, lo voy a cambiar. Sí. Así es. Bueno, es parte de la última oportunidad que tenían todos los candidatos y que dejan de manifiesto varias de sus ponencias y bueno, todos tienen que aprovechar al máximo los minutos que tienen y a mi juicio, mira, se mantiene el status quo en general de lo que se venía viendo hasta ahora, algunos acentos más y algunos acentos menos, respuestas desafortunadas en algunos casos y también candidatos que ya se manejan un poco más en estas líneas presidenciales. Tenemos candidatos que por tercera vez que va, se maneja un poco mejor con cámara, maneja mejor los espacios, los acentos, los aspectos, la gestión corporal y y las vestimentas en general todas bien, algunas más llamativas que otras, llamando la atención la publicidad de la candidata Gush, por ejemplo, o los desenfados de candidatos como Artés o Navarro, etcétera. Ya hay una opción de personas que no tienen ni una posibilidad de ser candidato, de ser presidenciable, que van en como segundones en el tema,
pero que de alguna manera querían también establecer algún criterio para pensar en futuras elecciones, tal vez una cuarta o tal vez alguna segunda posibilidad de alguno, pero no una cosa que de alguna manera definiera o generara espacio para poder cambiar de requerimiento. Me refiero a esto, a que no está no se dio a mi juicio la posibilidad que los argumentos hicieran cambiar de posición política o de voto alguno. Yo creo que hizo más bien acentuar los mismos niveles de aceptación pública que hoy día tiene cada uno de ellos. Ya. Bueno, ahí para largo nos quedan poquitos días de campaña. Usted decía que había un candidato que se presenta por tercera vez, me imagino que se refiere a Meo. A Marco. Bueno, y Piñera también tercera vez, pues recordemos el 2005, 2009 y ahora. Así es, pues, claro, pero Meo en la primera oportunidad tuvo un 20%, en la segunda un 10%, y ahora todo se cree que va a estar cercano al 4 o 6%. Entonces, sí, también es una tercera opción que tiene. Si hay varios candidatos, tiene toda la razón. O sea, hay otros candidatos presidenciales. Claro. Bueno, Piñera no lo puede hacer nunca más por ley, pero Meo puede ser candidato 6 veces más si quiere, porque es un joven que bueno, me imagino que va a ir aceptando más bien las condiciones de las situaciones de la vida cuando quiera ser un candidato serio, para ofrecer posibilidades serias y ahondar respecto a circunstancias que, más allá de no tener ninguna posibilidad de ser presidente hoy día, va a tener que, digamos, las consecuencias de lo que necesita y de lo que él busca como sociedad, también tiene que estar atendida a ese aspecto, porque hoy día es fácil prometer cuando uno no tiene ninguna posibilidad de ser candidato, por lo tanto no hay ninguna palabra que se le vaya a cobrar a él. Más bien tiene que ver con el posicionamiento que van a quedar dentro de la política nacional, y eso es lo que están esperando y lo que están apostando 3 o 4 personas de ahí mismo. Sí, lo del 2009 yo creo que fue notable en caso de Meo, porque fue sorpresivo, qué sé yo, pero a lo mejor su momento pasó o han sucedido ciertos episodios que han hecho que la cosa baje. Sin duda. Y él ha contribuido también a eso, lamentablemente. Sin duda, la relación que él ha tenido en el dinero de la política, los aviones, digamos, su relación con empresas, digamos, internacionales, como las constructoras brasileñas, todo ese tema que tiene que ver con una cosa que finalmente quedó en la retina pública como un cuento que nunca se aclaró. Entonces también hay todo un tema de que en esto hay que tener mucho cuidado con escupir al cielo, porque finalmente termina también mojado esto, y él tampoco puede señalar que esto no lo ha hecho con plata digamos, de lo que él tanto critica, con las platas empresariales. Entonces, con la gravedad que él buscó platas empresariales, es una cosa que tácitamente prohíbe Chile, nuestra legislación, que es tener platas extranjeras para campañas presidenciales o políticas en el país. Ahí hay un tema relevante. Bueno, y a propósito de lo mismo, ¿ha subido algo el tono demográfico en las elecciones presidenciales? Sí, mira, lo que pasa, Pepe, que a mi juicio, y el auditor tiene que darse cuenta, cuando estamos ya en tierra derecha, ¿ya?, y todos los pingos están chicoteando para poder llegar, quién llega con más propuestas y cómo puede ser más oído, normalmente la política en general, no solamente acá en Chile, sino que en todo el mundo, particularmente el mundo democrático, atina a digamos, a argumentos que muchas veces no son lógicos, y que tienen que ver con que me escuchen, digamos, asentar el voto para que no se me vaya y decir acá estoy yo, para pasar un poco, para que lo que dijo quede en el oído y en la retina unos segundos más, algunas horas más, algunos días más, para poder llegar con ciertas condiciones más favorables al momento de la campaña, al momento de la votación probablemente tal. Entonces, yo creo que muchas veces el tono demagógico con que se presentan algunas ponencias tiene que ver justamente con eso, o sea, ofrecer ya lo que en ninguna circunstancia se puede cumplir. Y eso es una falencia de nuestra democracia que deberíamos tratar de solucionarla, porque en el fondo un candidato que ofrece algo que no se puede cumplir debería ser castigado, no ser nunca más candidato, o como te señalaba en una razón de Estado hace unos días atrás, lo que pasa en otros países como Holanda, que si un candidato quiere ofrecer algo que no se puede hacer, hay un organismo previo, estatal, público-privado también, que dice, mire, lo que usted está ofreciendo, señor, es imposible, o sea, no ofrezca esto a la comunidad, porque normalmente en la ignorancia en la que vivimos muchos, desde la perspectiva del auditor, de la auditora, claramente no tenemos elementos de juicio para probar que lo que le está diciendo el candidato es una mentira, ¿ya? Entonces, claro, hay muchos candidatos que llegan a ser a primera figura a base de mentiras,
Entonces la gente va creyendo cosas y apuesta a la credibilidad y dice, esta persona le creo, y finalmente le confía el voto y al final obtiene resultados de la gestión gubernamental o de su gestión como autoridad paupérrima, porque llegó al poder en base a ofrecer lo que no podía ofrecer, Claro. porque no tenía condiciones, porque en esto, en el mundo de la idea, en el mundo de lo posible, esto es ilimitado. Mañana podríamos ofrecer, por ejemplo, un sueldo mínimo de $1.000.000. ¿Te fijas? Y eso sería re interesante para poder cautivar a... Entonces, hoy día hay más gente que dice, pero ¿cómo? O sea, ¿de dónde lo va a sacar? Digamos, ¿qué empresario puede soportar algo así? Entonces, yo creo que cosas como esa, ¿te fijas? Entonces, inventar cuestiones cuando no se tienen todos los antecedentes y el auditor, ya el ciudadano, la ciudadana, no está empoderada de los antecedentes y más bien su opinión política tiene que ver con los titulares de la radio, los titulares de la televisión, es muy poco lo que puede hacer. Por lo tanto es una cuestión de confianza, porque el voto, Pepe, el voto, más que una cuestión racional, es una cuestión pasional, es una cuestión emocional. Por lo tanto, esto se recurre, la vida es así, digamos, es muy poca la gente que dice, mira, yo no voy a votar por este candidato, o sí voy a votar en función de lo que racionalmente ha pensado. El voto, por lo tanto, el voto político es un voto de emociones, no de razones. Por lo tanto, a eso hay que recurrir muchas veces. Los candidatos que lo saben mejor que uno recurren a eso para saber cómo se señala. Lo demagógico entra en un plano, digamos, muy potente a la hora de poder seguir manteniendo el asunto de las confianzas, y por eso que muchas veces los gobiernos se caen y terminan teniendo muy bajas popularidades, porque lo que me prometieron finalmente no lo cumplieron. Estamos conversando a esta hora de la mañana, el comentario en vivo, en directo, el análisis junto al doctor en comunicaciones Percival Madero Santana, la Fuerza del Norte. Me imagino que ha escuchado hablar a Piñera con respecto al tema esto de que hay que sacar la grasa del Estado. Eso también lo hemos hablado acá en este espacio. Sí, en razones de Estado. Sí, Mira, pero quiero llegar a un punto que estuve en el programa de Canal 13, en el programa político, programa de televisión... donde está Palenzuela, está Melnik, se me olvida el nombre del programa, en Buen Chileno Presidencial. Entonces ahí el candidato presidencial fue consultado sobre esto de que el alza que han experimentado los sueldos de los asesores durante épocas de este gobierno, pero aquí le mostraron algo, que en el periodo de él también se aumentaron los sueldos de los asesores políticos y toda la gente que rodea la política. El Estado es un botín, Pepe. El Estado es una manera de cómo los gobiernos de turno contratan cariñosamente a personas para ocupar espacios y puestos donde no tienen ninguna productividad. Transversalmente es así. Y normalmente, como no lo pueden pagar y ellos se quedan con la billetera y con la posibilidad de meter gente al Estado, lo hacen. De todos los sectores siempre ha ocurrido así. Pero hoy día tenemos, por ejemplo, un nivel de cesantía mentiroso, porque las miles de personas que ha contratado el Estado en los últimos 2 años, 3 años, han sido pavorosas de la perspectiva de cómo se ha usado al Estado para hacer, caja de trabajo para cosas fundamentalmente, y muchas de ellas, desgraciadamente, improductivas. Hay muchos operadores en el Estado. Y operadores políticos que trabajan para el rubro de cada uno de sus candidatos. Pero Piñera dice que los va a sacar, y aquí la crítica que se le hizo es que en el gobierno de él también hubo. Sin duda que hubo y quedan. Hay muchos que el Estado tiene distintas áreas, algunos que son empleados permanentes, otros que son empleados a contrata, otros que son empleados a honorarios, claro. y han crecido todas estas áreas de una manera atroz. Y alguien tiene que poner en el cascabel de la gata. Si Piñera cometió el error. Ahora, cada candidato y cada presidente viene con un séquito de al menos unas 3.000 personas que vienen con él a ocupar puestos de importancia y responsabilidad en el Estado. Hay personas que tienen que salir del Estado porque ya no gozan de la confianza política del nuevo gobierno. Eso es así. La gente lo sabe. Los ministros, los gobernadores, los seremi. Los seremi, todos se van para su casa o a sus labores anteriores y llegan otros. 3.000 más o menos son las personas que tienen que ver con esto. Pero cuando tú tienes en el Estado, como tienes hoy día, más de 100.000 personas, ¿ya? Como se ha dicho, o asuntos relacionados con el Estado, que han entrado
por la vía, tal vez el dato mío no es el dato exacto, pero igual hay que corroborarlo, pero solamente para decir que ha crecido mucho. Yo creo que también es interesante establecer quién es la gente que no está haciendo, digamos, trabajo productivo para el Estado y son solamente operadores, y los operadores, mira, Pepe, los operadores de acá o de allá hay que sacarlos a todos. ¿Te fijas? Porque siendo de centro derecha o de izquierda o de derecha o de ultra izquierda, esta cuestión pasa porque en el fondo tenemos que tener respeto, porque hoy día se ha perdido el respeto, ¿verdad? Se ha perdido la dignidad, se ha perdido el carácter republicano. No podemos estar siempre, por muy necesitados que estemos, darle un trabajo en el Estado a una persona que no va a contribuir desde el Estado al bien común de todos los chilenos. Porque una cosa es que una persona sea un operador que se encargue de denostar al adversario político, y otra es una persona que va a cumplir un trabajo que en el Estado hace mucha falta. En Contraloría hay que doblar la cantidad de gente que tiene que estar en la Contraloría, la cantidad de personas que tienen que dedicarse a la inteligencia en Chile, en la agregada carabinera, investigaciones, etcétera, tiene que doblarse. Estamos en un problema claro. Hay espacios donde el Estado podría tener más personas, pero en cuanto a los operadores políticos, sean del candidato que del A o del B, para afuera todos, porque eso no le sirve al país, Pepe. Ok. Pasemos a otro tema, porque finalmente el Senado, el otro día lo conversamos también acá, el Senado aprobó las luquitas, pasarle plata a Televisión Nacional y también para un eventual Señal 2 o canal cultural. Son más de 60 millones de dólares. Pepe, cuando uno analiza estas circunstancias y nuestro auditor debe darse cuenta, tremenda indignación que debe causar el entregar plata como se le ha entregado al Transantiago. Transantiago, claro. Plata que se vota, pero a manos llenas, sin ninguna voluntad de poder controlarla. No, y perdón, y el Transantiago, bueno, después se creó la ley Espejo, que se supone que también entrega recursos a las regiones, pero resulta que la ley Espejo, ¿quién la recibe? La recibe el empresario del transporte, no la gente y no el trabajador. Así es, así es. Y seguimos teniendo micros malas acá. Exacto, entonces yo creo que hay digamos, aspectos que uno tiene que sostener. Yo creo que esta movida política para entregarle plata a un canal que no se financia es una estupidez. Pepe, me han criticado de repente que soy un poco fuerte en los términos que uso, pero permítame señalarlo de nuevo. O sea, es una estupidez, digamos, que nosotros gastemos plata en una cosa que no produce plata. Y claro, muchas veces se critica que siempre tiene que ver con plata. Señores, ¿y de dónde sacamos para pagar sueldos millonarios de rostros televisivos que se le pagan 22, 25 y algunos hasta 30 millones de pesos al mes, y algunos por no hacer nada? Sí, y ahí hay un tema. Eso? Hay un tema. Usted lo tocó, perdón, usted lo tocó ahí. Rostros televisivos que ganan 20, 30 millones de pesos. Miembros del directorio del canal que ganan 10, 15 millones de pesos. Si usted saca la cuenta, ganan más plata que la presidenta de la República. Así es, pues. ¿Y cómo es posible eso? No entiendo. Es. Entonces, hay circunstancias donde, y eso mismo lleva a la gente en general a tener, digamos, cierto distanciamiento de la política. O sea, en el fondo tiene que haber cierta cordura. No puede ser que para revivir un canal estatal público no se pueda sostener económicamente. ¿Y por qué los otros sí? Y si le pasamos esa plata a otros candidatos o le vendemos ese canal como a gallos que lo pueden hacer producir sin que signifique para el Estado, porque 50 millones de dólares, 60 millones de dólares, oye, que harían bien en nuestros jardines infantiles o para evitar ciertas manifestaciones digamos, por ejemplo, en barrios críticos, como los que tenemos en no sé, pues, en Coquimbo, La Serena, Copiapó, Antofagasta y en tantos lugares del norte. Y yo lo veo de otra forma, perdón que lo interrumpa, yo lo veo de otra forma. ¿Y por qué esa misma plata, o no toda esa plata, pero una parte, se la reparten de igual manera también a los otros medios regionales? Pero por supuesto. ¿Por qué tiene que ir todo un saco? Si la gente no toda ve TVN. Sí, pues. Sí. Porque el Estado aporta recursos. Tienes toda la razón en eso. Claro. O sea, ¿por qué no se distribuye? Te digo, porque en el fondo hay medios regionales, como los nuestros, que son medios que tienen que a nosotros no nos regala nadie plata. Nada. Y sería interesante que nos llegara un asunto del Estado para poder contribuir al bien común, porque lo hacemos de la perspectiva más abierta. Nuestra radio es una radio pluralista, no tiene digamos compromiso con nadie, y te fijas, y al final hacemos algo porque la comunidad razone, y eso debería tener algún aporte. Sin embargo, no, y tampoco lo queremos, para ser franco. Pero sin embargo, porque nosotros tenemos que defendernos como privados solos.
Entonces, ¿por qué hay que entregarle lucas gratuitas a través de fondos públicos a empresas públicas y empresas estatales que no lo merecen? Claro. Entonces yo creo que ese es un tema que se toca y que finalmente genera una indignación transversal, porque en la izquierda también, créeme, Pepe, que hay un tema que tiene que ver con todo esto. El alejamiento de la política no tiene que ver. Yo escuchaba en la mañana Sí. de lo que significaba lo que señalaba respecto a los alejamientos y de cómo la votación de la centro izquierda estaría desfavorecida si no se va a votar porque la centro derecha vota más. Y yo creo que Pepe en esos discursos, porque en el fondo tiene que ver con un aspecto, no es tan así. Yo creo que la izquierda hoy día se presenta con dos bandas, digamos, una que ha sido la nueva mayoría, sí, muy dispersa, o la que fue, y otra que es Frente Amplio, claro, con nuevos jóvenes que han visto la izquierda más radicalizada, pero ni siquiera ellos atraen. ¿Te fijas? Hay otro punto, este flanco de análisis político en cuanto a las empresas, digamos, son como empresas políticas, pero digamos a todo el sector político que hoy día va con una izquierda más radicalizada, tampoco ese candidato que no quiere votar, tampoco los pesca. Entonces, digamos, ¿por qué? Porque tienen una votación y porque el discurso es el mismo y porque en el mundo de fondo no hay una credibilidad. Si tú analizas la cantidad de cómo se dispersa la votación de izquierda y cómo esta centro izquierda probablemente que no va a votar, y no tiene que ver porque estos conglomerados nuevos, me refiero, digamos, a Beatriz Sánchez con el Frente Amplio, a Meo, a Navarro, a Artés, etcétera, ¿cuánto más de votación van a llevar? ¿Que su discurso es un discurso que atrajo masas? ¿Que la gente se entendió que ahora sí? ¿No que estos cabros saben lo que van a hacer, entonces le vamos a entregar la confianza? Y la pregunta es, ¿por qué siguen rechazándolos? Entonces el tema pasa por una cuestión que es más profunda, que probablemente en estos espacios no podamos, digamos, esclarecer. Pero hay que pensar que la no cautivación con un discurso más demagógico, ofreciendo lo que no se puede hacer, incluso gratuidades, no pescan. Entonces, eso es un tema que para el asunto de la gente que genera esto, digamos como visión de centro izquierda, debiera someterse a una situación. No podemos seguir ofreciendo, porque aunque ofrezcamos, aunque seamos demagógicos, igual no nos pescan. Entonces, la izquierda está en un problema serio, ¿te fijas? Muy serio, ¿ya? Y que esta cuestión no se ha solucionado y probablemente no se solucione, porque a pesar, y permíteme un paréntesis, Pepe, sí, respecto a que estamos celebrando los 100 años de la revolución bolchevique, la que trajo todo un cambio en el comunismo y la creación de un comunismo internacional, te fijas, 100 años. Y hoy día en Chile no hubo ninguna marcha, ni una reunión, nada, aquí en América Latina, salvo Chávez hizo algo allá, Maduro, en la Colombia, en la Venezuela de Chávez, te fijas, algunas cositas por ahí se hicieron, pero con una cola así entre las piernas, ¿cachai? Lo que nosotros queríamos no resultó, se nos cayó el muro de Berlín, pucha, el tema del proletariado, del proletariado al poder, claro que se cayó, se ofrecieron cosas que eran así. Entonces, esta juventud, de ese proletariado joven, para decirlo, hoy día tampoco, que quiere hilvanar o hacer cosas para que tener un poco la audición más de la ciudadanía, tampoco es oída. Y ahí la izquierda tiene un tremendo desafío, porque si bien es cierto, ellos se creen con las habilidades para poder generar empatías, no la están logrando, y no la están logrando no solamente porque las ideas son malas, y no pueden llegar a ninguna parte con ellas, ya se ha probado con la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se ha probado porque el discurso es un discurso que la gente ya entiende como demagógico. Por lo tanto, hoy día las posibilidades son muy inciertas para ellos, y veremos después el resultado de una semana más, cuando sean las elecciones presidenciales, cuánto de ese mundo, de la juventud, entre comillas, que se creía que podía ser de centro izquierda o de izquierda definitivamente, siguió a estos conglomerados para ver finalmente cuánto fue el aporte, entre comillas, ¿te fijas? Y cuál fue el legado, entre comillas, que pudo cautivar a esas miles de personas que probablemente hoy día los vemos, nos van a ir a votar como rechazo consciente y digamos y brutal, constante, un rechazo constante, vital a la política que nuestro Estado ha desarrollado, y particularmente las ideas a las que nos referimos, Pepe.
Para finalizar, porque nos pasamos en el tiempo, simplemente contarle que, bueno, hace poco salió un estudio donde reflejaba que los jóvenes prefieren ir a las marchas que ir a votar. Bueno, yo creo que hay una manera, hay Mal una ahí. juventud mucho más fuerte, mucho más, Tienen que yo votar. diría que no está, claro, más anárquica. ¿Ah? La parte de credibilidad nos ha llevado a creer que los jóvenes, hoy día, más con el supuesto de lo que ha influido en las tecnologías y en las neurociencias y todo ese tema, hoy día la inmediatez es vital. Y hoy día la política no puede ofrecer inmediatez y la política no está ofreciendo los líderes que digamos que hoy el mundo de hoy necesita. Tenemos líderes para el mundo hace unos 20, 30 años atrás y eso hoy día es indecible para poder generar. Hay un desafío enorme para toda la clase política que ojalá empiece a mejorar y empiecen a entender que a los puestos de poder político, de Estado, tenemos que llevar gente inteligente y capaz, Pepe. Ok. Don Percival, estamos en comunicación, nos reencontramos al mediodía en las noticias con su comentario. Sí, y estamos Pepe. atentos. Bueno, te agradezco la gentileza y permíteme hacer un saludo cordial y afectuoso también para la gente de los auditores que nos escuchan. Y bueno, y seguiremos aportando con ideas para mejorar la visión o que tengan otra opinión nuestros distinguidos y nuestros miles de auditores en todo el norte de Chile. Un abrazo, Pepe, y gusto saludarte. Que le vaya bien, buenos días. Chao, amigo.